Oh, viene el Santo, viene sobre las nubes, viene. Y quédate, ven Señor Jesús, 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 y quédate, ven Señor, y quédate, ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor, yeah. Maranata, ahora ven, yeah. Y ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor. ¿Dónde están aquellos que aman su venida? Ven Señor Jesús, y quédate, ven una generación que no anhela tu visita, quiere tu habitación aquí, ven. Jesús está multiplicando.
ser adorado. Nos rendimos una vez más delante de ti para poder escucharte a vos, Señor. Quiebra con toda estructura, con todo patrón de pensamiento. Todo argumento de la tiniebla es callado en esta hora. Y nos disponemos a escucharte a vos. Señor, sean tus palabras en medio de las mías. Señor, porque comprendemos que son tus palabras las que nos transforman. Tus palabras las que cambian realidades, las que cambian nuestras vidas. La que nos muestra la verdad, la que nos hace ver y corre los velos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te honramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Bájamelo un cachito, güey. Retumba. ¿Sí? Quédate. Bueno, después de 15 días volvemos otra vez a continuar con esta enseñanza que habíamos iniciado. Este no era es el segundo capítulo de este sistema, pero es la continuación de toda una serie de mensajes, toda una serie de enseñanzas, ¿sí? Entonces, para refrescarte a vos que estás presente hoy y a vos que lo estás mirando en tu casa, no sé si recordarás, iniciamos hablando de la Reina del Cielo. Después el Señor nos introdujo en lo que es Babilonia, Egipto, Sodoma y finalmente terminamos en Tiro. Vimos en la última sesión lo que estuvimos hablando. Vamos a hacer un breve repaso porque como para poder continuar y entrar otra vez en sintonía de donde nos habíamos quedado, ¿sí? Iniciamos hace 15 días hablando de un versículo en Mateo, capítulo 15, versículos 13 y 14, y esto dice Jesús: pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? El Padre está muy interesado en que nada que Él no haya plantado quede en nosotros. Cada pensamiento, estructura, siempre debe ser revisada a la luz de lo que el Señor dice, ¿sí? A veces tomamos ciertas dinámicas y ciertas cuestiones como creyendo que es lo correcto. Lo aprendimos así, lo vivimos así y lo seguimos haciendo así, y mientras nadie lo pone en tela de juicio, para nosotros eso es una verdad absoluta. Por eso es muy importante esto, ¿sí? El Padre en este tiempo ha querido y quiere desarraigar de su casa y de sus hijos toda semilla que la tiniebla haya querido poner, ¿sí? Entonces vimos que a partir de lo que era la Reina del Cielo, de lo que es Babilonia, con el tema de confusión y los velos, lo vimos en Egipto, lo vimos en Sodoma, ha ido
marcando ciertas pautas que necesitan ser revisadas. ¿Sí? Si nosotros todo este material, todo esto que se fue hablando, nosotros lo dejamos como una buena enseñanza y no lo volvemos a revisar y no revisamos en nuestra vida cómo están las cosas, entonces todo va a seguir de la misma manera. Necesitamos ver qué es lo que el Señor nos marcó y no solamente verlo, sino ponerlo en práctica. Entonces, habíamos hablado de que el Señor va a desarraigar toda planta y toda semilla que Él no puso. Te decía que Tiro es el sistema que está detrás del comercio y de las finanzas, ¿sí? Tiro se encuentra detrás del comercio y todo lo que es finanzas. Algo, y es un tema que se habla a veces en las congregaciones, pero no hablando en ese formato de el Señor te va a prosperar, el Señor te va a prosperar y vamos solamente con eso, sino ¿sí? En entrar a ver cómo el Señor ve el comercio y cómo el Señor pretende que sus hijos manejen las finanzas, ¿sí? Tiro está detrás de este sistema, el sistema que opera en este mundo es Tiro, ¿sí? Vamos a ver cómo, y fuimos viendo cómo Tiro está detrás del comercio y de las finanzas. Históricamente, te recordaba que era una isla, ¿sí? Tiro era una isla que está ubicada en la República del Líbano actualmente, pero que actualmente esa isla no existe más, ¿sí? Ahí tenemos una foto, no sé si se alcanza a ver desde acá. Te decía que esa isla tenía dos puertos, un puerto sidonio y un puerto egipcio, un puerto al norte y un puerto al sur, ¿sí? Donde todo el comercio de la antigüedad pasaba por Tiro, ¿sí? Tiro era una ciudad muy preponderante con respecto al comercio, ¿sí? Y vimos en Ezequiel 27, no lo vamos a poner ahora, pero lo vimos en la última vez, en Ezequiel 27, donde el Señor juzga a esta ciudad de Tiro. Tiro, ¿sí? Su nombre original significa roca. Parece algo raro, pero es así. Tiro significa roca, ¿sí? Y es esa falsa roca donde la tiniebla quiere que nos establezcamos, ¿sí? La tiniebla siempre quiso ser la roca, siempre quiso ser el fundamento, siempre quiso sacar a Cristo, ¿sí? Al verdadero fundamento y posicionarse Él, ¿sí? Es un antidiseño de la roca verdadera que es Cristo. Busca darnos una falsa seguridad detrás de las riquezas y de la autosuficiencia sin Dios. Ese es el interés que tiene Tiro. También vimos que en Ezequiel 27 quiénes eran los pueblos que comerciaban con Tiro, y nos encontramos con que Judá y la tierra de Israel comerciaban con Tiro, ¿sí? Y veíamos cuáles eran los productos que Tiro comerciaba con los hijos de Dios, ¿sí? Y dijimos que era el trigo, que era la palabra, la miel, que era la revelación, el aceite, que era la unción, y la resina, que era la adoración. Es decir, que lo que quiere comerciar con nosotros, Tiro, con vos y conmigo como hijos, es que nosotros entreguemos a cambio de una riqueza aparente, ¿sí? Nuestra adoración, la palabra, la revelación que el Señor nos dé. Es decir, en realidad Él nos quiere sacar del propósito, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vemos que Tiro tiene una asociación? Cuando hablamos de sistema, hablamos de sistemas que se complementan entre sí, y tiene una asociación con lo que Egipto hace, ¿sí? Egipto dijimos que era casa de servidumbre, y muchas veces es esa necesidad que en este mundo impera tanto, que es el del dinero, ¿sí? La que nos lleva a vender nuestro propósito, vender nuestro llamado, vender nuestros dones, vender aquello tan preciado que el Señor nos dio a cambio, ¿sí? De una riqueza momentánea, de una estabilidad momentánea, ¿sí? Vimos
que trabajan en conjunto. Siempre los sistemas trabajan en conjunto. Vamos a ver que Tiro también termina siendo quien opera detrás de otro sistema más, del cual no vamos a tocar, pero que vamos a pasar y vamos a hablar también. Finalmente, decíamos la última sesión, el Espíritu nos examinaba y nos llevaba a reflexionar si habíamos estado comerciando nuestra semilla con Tiro, ¿sí? Si en realidad nos interesa más lo que Tiro nos ofrece y dejar de lado el propósito y el diseño que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Terminamos diciendo que Dios no juzga nuestras acciones, Dios juzga nuestras intenciones, ¿sí? Eso es profundo, porque muchas veces decimos, no, yo esto no lo hice, pero mi corazón anhela hacerlo, detrás de mi corazón termina habiendo esos deseos que terminan ejecutando, no por ahí en hecho, pero sí en pensamiento, es decir, termino anhelando aquello que la tiniebla me está ofreciendo. A partir de acá, ¿sí? Es que iniciamos esta segunda parte de este sistema de Tiro. Tiro lo podemos separar en tres partes, ¿sí? Una Tiro como ciudad, de la cual el juicio está en Ezequiel 27, ¿sí? La ciudad de Tiro, la ciudad física de Tiro, ¿sí? La palabra habla del príncipe de Tiro, un gobernante humano, en Ezequiel 28 del 1 al 10, de quien vamos a hablar, pero habla de Tiro, un gobernante humano, y habla del rey de Tiro, una entidad espiritual que está en Ezequiel 28 del 11 al 19, ¿sí? Hablamos de la ciudad, del príncipe de Tiro, un gobernante humano, y del rey de Tiro, una entidad espiritual. Vamos a iniciar hablando de quién es el rey de Tiro. Para eso, acompáñame a Ezequiel capítulo 28. ¿Sí? Ezequiel capítulo 28, del 11 al 19. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra con respecto al rey de Tiro. Dice así: y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el berilo, el onis, y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terrores, y ya no serás más. ¿Quién es el rey de Tiro entonces? No es ni más ni menos que el mismo Lucero. El rey de Tiro no es un hombre, el rey de Tiro es el querubín protector,
Y vemos que el comercio no es algo ideado por el ser humano, ¿sí? Creemos que el comercio fue algo creado, ¿sí? Que vino del ser humano, pero vemos que el primero que empieza a comerciar es el mismo Lucero. Lucero va a ser echado por comerciar. El versículo 16 de Ezequiel 28 dice esto, dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Lucero cae, ¿sí? Es decir, quien se encuentra detrás del sistema financiero y del sistema de comercio no es ni más ni menos, ¿sí?, que el mismo Lucero. No es ni más ni menos que el mismo Satanás. Por eso, en realidad, el comercio y las finanzas tienen una fuerza tan grande y tan importante. Lo primero que Lucero quiere hacer es llevar al hombre a comerciar, ¿sí? Él quiere siempre poner su semilla, él quiere poner su sello, él quiere convertirse en la roca. Su anhelo es convertirse en la roca. Siempre lo ha sido. La gente en Dios no necesita poner su seguridad en el dinero. Y otro punto más, el comercio nunca estuvo en el corazón de Dios. No te alarmes con lo que te digo, con que el comercio no está dentro del corazón de Dios, porque vivimos en una sociedad que comercia constantemente, ¿sí? Todos los días vos y yo salimos a ser mandados. No te estoy hablando precisamente de eso, ¿sí? Pero para juzgar al sistema de comercio, para juzgar a las finanzas, tenés que estar en un posicionamiento diferente. Veamos qué es lo que pasa con Jesús. Jesús, una de las cosas que hace es juzgar el comercio en el templo. Vamos a ver qué fuerza es la que tiene el comercio y qué fuerza es la que tienen las finanzas, tanto en el mundo como dentro de los hijos, para que termine pasando lo que pasa en Lucas 19, versículos 45 al 47. ¿Sí? La Biblia de las Américas dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndole: escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Hasta este punto, hasta este lugar, las diferencias con Jesús habían sido del tipo religiosas con respecto a temas de la tradición, respecto a temas de la ley, ¿sí? El Señor enfrentó a la religión bajo las ideas de la religión, pero hubo un gran problema el día que el Señor se mete con las finanzas del templo. Ya la situación no es la misma. El templo no le permite al Señor, hasta discutir de temas de doctrina estamos bien, pero no te metas con la plata del templo. ¿Sí? Hasta ese punto iba todo bien, pero con la plata del templo no. Había un comercio dentro del templo, no vamos a entrar hoy en profundidad en ese tema, pero había un tema en el tema del comercio en el templo, ¿sí? Los sacrificios dentro
en el tabernáculo era que yo llevaba mi ovejita, ¿sí? Que la había criado yo, perfecta, sin mancha, ¿sí? Pero eso se fue desvirtuando tanto que llegó a un punto en donde la ovejita te la vendían adentro del templo, ¿sí? No importa si estaba chueca, tuerta, no importaba nada. Yo iba, a mí no me costaba nada, era poner un poco de plata y me daban el sacrificio que yo iba a ofrecer. Es decir, no tenía costo para mí, no tenía dolor para mí. Se entendía que una persona cuando iba a sacrificar un animal, era un animal que lo había criado de chiquito, que lo preparaba para ese tiempo, con lo que al sacrificar ese animal, ¿sí? La persona no podía sentirse, no se podía sentir no conmovida por lo que pasaba y por lo que iba a hacer. Esto ya se había perdido en tiempos de Jesús, ¿sí? El templo ya no era el templo que había hecho Salomón, ni siquiera cercano al tabernáculo, el arca del pacto no existía más, pero los ritos y tradiciones se seguían manteniendo, a tal punto que esto se había puesto difícil con el tema de lo que te decía recién, del comercio dentro del templo. Y había estado todo bien hasta que el Señor, ¿sí?, se metió con las finanzas del templo. Es tan fuerte el poder del dinero y lo que Tiro genera que nosotros podemos hablar con una persona de cualquier cosa, pero se va a poner muy difícil hablar de plata. Una persona es capaz de contarte las peores aberraciones que pueda haber hecho, pero es muy probable que no te cuente cuánto gana. Porque la fuerza que tiene el dinero y la fuerza que tiene Tiro detrás del dinero, dice que son partes que no deben tocarse y que uno no debe meterse. Las grandes peleas entre las familias siempre se producen, ¿sí?, si haces memoria, por temas de dinero, por temas de plata, por temas de bienes. ¿Cuántas familias se han peleado, ¿sí?, por el tema de que el padre murió y ahora nos peleamos todo por la herencia? Es tan fuerte el poder que tiene Tiro detrás que logra hacer todo esto. Podemos hablar de todo, pero todo se complica cuando hablamos de plata. Hasta ese punto íbamos bien, porque Jesús tenía una discusión con los sacerdotes, con los principales de la ciudad, pero eso no les daba la capacidad de poder matarlo. Si recuerdan, ¿sí?, Jesús es llevado ante Pilato. Esto está en Lucas 23, versos 1 y 2. Lo vamos a buscar, creo que está acá. Lucas 23, 1 y 2 dice: entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Cuál es la estrategia que usan los sacerdotes? Tiro, el dinero. Si recuerdan, Pilato, porque se pasan la pelota entre Pilato y Herodes, dicen, no, que lo juzgue él, no, que lo juzgue Pilato, ¿sí? Porque no hallaban causa para matarlo. Pero hacen algo finalmente, ¿sí? Pilato les dice: mira, son temas de ustedes, no, a Roma no le interesa esto. No le interesa el problema que ustedes tengan, si tienen problemas con la ley, con la tradición, no es un problema nuestro, ¿sí? Pero los sacerdotes apelan a el golpe de gracia y dicen: él prohíbe pagar el impuesto a Roma. Y entonces ahí la situación cambia. Todos conocemos la historia, todos sabemos cómo esto termina, ¿sí? Cristo
Jesús termina siendo condenado y termina yendo a la cruz. Y Tiro cree salirse con la suya. ¿Por qué Jesús podía confrontar a un sistema como Tiro? Primero porque Jesús no estaba atado, ¿sí?, al comercio y a lo que Tiro quería. Acompáñame a Mateo para explicártelo, a Mateo 17, 24 al 27. No sé si lo vas a ver ahí, está chiquito. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala, dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Qué hace Jesús acá? ¿Sí? El impuesto al templo en realidad era algo que se te había terminado desvirtuando. De este tiempo en que Jesús está en la tierra, ya no era como el tiempo de antes, ¿sí? La única tribu, la tribu de Leví, era la única tribu que no iba a tener tierra. Ellos se iban a encargar de ser sacerdotes para el Señor, con lo cual el resto de las tribus iba a mantenerlo. Pero en esa época ya las cosas habían cambiado y había un impuesto por el templo, ¿sí? Jesús en un momento decía, ¿cómo el templo va a pagarle impuestos al templo? Hace algo Jesús que tiene mucha importancia si lo vemos desde el punto de vista de la revelación y de lo profético. Jesús no saca dinero de su bolsillo para pagarle el impuesto al templo. Él podía juzgar al templo porque él no estaba asociado a Tiro. Es más, si vemos proféticamente, Tiro era una isla y antes de ser conquistada y durante mucho tiempo todo su poder provenía del agua, ¿sí? Las aguas tienen mucho poder. Vamos a ver en la historia que cuando Alejandro Magno intenta conquistar a Tiro, son las aguas las que protegen a Tiro. Son las aguas las que muchas veces le termina derrumbando esa especie de puente que Alejandro Magno quería construir para sitiar a Tiro, ¿sí? Para poder entrar a Tiro. Y valga la redundancia de que Jesús va a las aguas, ¿sí? Y son las aguas las que le dan los recursos para pagar. El mismo Tiro tuvo que soltarle sus recursos para que Jesús se los diera al templo. ¿Qué quiero decir con esto? Es difícil que yo pueda juzgar el sistema de comercio y juzgar a las finanzas, ¿sí? Si yo no estoy libre de este sistema financiero. Cuando hablo de esto, estoy hablando de que muchas veces queremos juzgar, ¿sí? Queremos juzgar a un sistema, pero estamos metidos dentro de él, entonces no tenemos autoridad para poder hacerlo. Cuando yo contraigo una deuda, me pongo bajo autoridad de aquel que yo le debo. Por ende, caigo en esclavitud de aquel a quien soy deudor.
Cuando yo tomo una deuda, ¿sí? Cuando tomo una deuda, yo me hago esclavo de aquel que me dio. ¿Sí? Tiene un peso de esclavitud. Es decir, miremoslo prácticamente. Yo quiero comprarme un auto, pero no tengo la plata. Tiro que me dice, vos querés auto, yo te doy auto. No leas la letra chiquita, es decir, no te quedes mirando de que vas a estar mínimamente 6 años pagándolo, ¿sí? Esos famosos planes de 84 cuotas. No mires que vas a pagar capaz que como 3 autos. No mires que te lo voy a dar cuando a mí me parezca, porque al final vos te vas a meter dentro de mi sistema. Es decir, yo caigo bajo la esclavitud de aquel a quien yo quiero juzgar. Es decir, cuando yo contraigo deuda, cuando yo me meto en un préstamo, ¿sí? En un crédito, yo me someto bajo la autoridad de aquel que me está prestando. Lamentablemente, los hijos de Dios muchas veces entramos en esta especie de contrataciones, ¿sí? ¿Por qué? La gran mayoría de las veces porque solamente queremos saciar un deseo de nuestro corazón. Todo el mundo tiene auto, yo quiero auto. Todo el mundo tiene el último celular, yo quiero el último celular. No importa si voy a estar pagándolo en 179.000 cuotas, si voy a pagar 10 teléfonos celulares cuando termine. No entendemos, ¿sí?, qué es lo que opera detrás. No entendemos qué es lo que opera detrás. Con esto no te digo, no tengas una tarjeta de crédito, ¿sí?, sino sé sabio a la hora de utilizarlo. Consultale al Señor. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros no le consultamos las cosas al Señor. Hacemos las cosas como nos parecen a nosotros. Tenemos muy buenas ideas para hacer las cosas. Por ende, ¿sí?, creemos que las cosas están bien. La realidad es que quien maneja nuestras acciones sigue siendo nuestro corazón, amparado por nuestra mente, que le da letra para que lleguemos a hacer eso que queremos hacer. Entonces, no importa si nos endeudamos, no importa si contraemos deuda, no entendemos quién opera detrás de todo este sistema y entonces creemos que hay una casa de electrodomésticos muy famosa que se llama Minicuotas no sé qué, que tampoco le voy a hacer propaganda, ¿sí?, que no hace más que esto, ¿sí?, que vos entres, que vos muerdas el anzuelito y digas, listo, lo tengo, ¿sí? Entonces, seamos más inteligentes, seamos más dependientes de lo que el Señor nos está diciendo. Finalmente, el objetivo de Tiro, aunque es el dinero, no es el dinero, son las almas. Tiro maneja un sistema afuera, pero le interesan los hijos de Dios. Le interesás vos y le intereso yo. Los de afuera ya los tiene. El problema es que los hijos se despierten y entiendan quién está detrás y ya no quieran comerciar con él. Te decía anteriormente que Lucero siempre quiso ser la roca. Tiro significa roca. Y él quiere ser la roca donde todo está fundamentado. Hoy el mundo está fundamentado en el comercio y en las finanzas. Vos abrí el diario, vos mirá y el mundo se maneja de esa manera. Si los mercados subieron, si los mercados bajaron, ¿sí?, todo es manejado por medio del comercio y de las finanzas. Este país, lamentablemente, vive en una crisis tras crisis económica, vive siempre sometido. Un país que produce pero que no tiene. Porque el sistema de comercio sigue manejando los hilos. ¿Por qué te decía que vos sos esclavo de aquel a quien le pedís? Te lo aclaro en un minuto. No sé si has escuchado y seguramente que sí lo has hecho,
esta famosa asociación o dependencia del Fondo Monetario Internacional. Argentina parece que siempre está prendido con el Fondo Monetario Internacional, siempre. Si no es con uno, es con el otro, siempre estamos enganchados. Ahora, no sé si has escuchado últimamente o siempre se ha dicho que vienen ciertas, ¿cómo es la palabra? Me sale excursiones, no son excursiones, son... es gente del Fondo Monetario Internacional que viene a la Argentina para corroborar cómo se están manejando las cosas. Y entonces ellos te manejan y te dicen, no, tenés que ajustar el gasto público, no, tenés que ajustar del otro lado, no, tenés que ajustar de acá, tenés que ajustar de allá. Es decir, nuestro país es esclavo de aquellos que nos prestaron plata y nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? La misma manera que vos lo ves en una macroeconomía, lo ves en una microeconomía como podría ser la de tu casa. Vos te metiste en demasiadas deudas, ¿sí? Y ahora la tarjeta de crédito te dice, no, en esto no podés gastar, ¿sí? Porque vos no tenés la plata. Entonces, vos también caes dentro de una esclavitud. Tal cosa no la podés hacer porque me debe a mí. Y mientras a mí no me pagué, al otro paso donde vos querés hacer no podés ir. ¿Sí? Una vuelta hablábamos de salir de Egipto y le decíamos, no se puede salir de Egipto con deudas. Porque no salís. No se puede abandonar Egipto con deudas. Egipto se abandona sin deuda. Egipto te va a dar para que te vayas. Si no, vayamos a la Biblia. Pero no encontramos en la Biblia que el pueblo de Israel le debía a Egipto, sino que Faraón le termina dando a Israel para que se vaya. La única iglesia que puede vencer es aquella que está sentada sobre la roca verdadera. No hay otra opción. Si asentamos la casa, si asentamos la iglesia sobre las finanzas, déjame decirte que estamos edificando sobre el fundamento equivocado. Vos y yo somos iglesia. ¿Sobre qué roca estamos edificando? Es una pregunta para que nos llevemos y podamos verlo. Avanzamos un poquito más. Ahora vamos a hacer un poquitito más de historia, ¿sí? Porque si bien Tiro es conquistada por Alejandro Magno, ¿sí? Aproximadamente en el 332 a.C., lo único que conquista Alejandro Magno es un montón de piedras. Ya en Tiro no quedaba nada. Tiro había estado mudándose hacía tiempo, ¿sí? Los fenicios, ¿sí? Se entiende que los fenicios eran la gente de Tiro, de Sidón y de Biblos, ¿sí? Esa zona, esa franja, era la franja fenicia. Y habíamos hablado que los fenicios, que eran comerciantes, habían expandido todas las rutas de comercio, ¿sí? Para esa época, para la época que Alejandro Magno termina de conquistar Tiro, la capital fenicia por excelencia, ¿sí? Se había trasladado a Cartago, en el norte de África. Los fenicios ya se habían movido, sabían que este espíritu de Tiro, este sistema de Tiro, se tenía que dispersar por la tierra. No alcanzaba solamente con que vengan a comerciar conmigo, ahora tengo que ir, ¿sí? Y los fenicios empiezan a expandirse por lo que era el mundo conocido y se expanden con una herramienta fundamental para ellos, el comercio. Todos necesitan comerciar, nosotros somos comerciantes. Vamos a ver una serie de características del pueblo fenicio, ¿sí? Ahí probablemente no la vean en contexto histórico, pero se los voy relatando desde acá.
¿Sí? Los fenicios, que era un pueblo comerciante y explorador, aparece aproximadamente en el 2000 a.C. La ubicación son las costas del mar Mediterráneo. ¿Sí? Esto tiene mucha importancia. A los fenicios no les interesaba ir tierra adentro. Sabían que la fuerza estaba en el mar. Sabían que su trabajo era fundar, ¿sí?, ciudades en las orillas, ciudades portuarias. Vamos a ver que los grandes centros comerciales hoy se encuentran en las orillas. Todas tienen un puerto, ¿sí? Las grandes ciudades, por lo general, ¿sí?, tienen un puerto, ¿sí?, y trabajan a partir de eso. Entre las características, porque acá hay cosas muy interesantes para ver qué fue lo que terminaron transportando estos comerciantes de Tiro, ¿sí?, estos fenicios. Fueron los primeros en crear un alfabeto, pero sin vocales. Y esto es muy interesante, porque vamos a ver que Tiro está detrás de otro sistema, que es Grecia. Grecia va a modificar las cosas que Tiro ha ido preparando, es decir, Tiro es la mano negra detrás de Grecia. Crean la moneda y el crédito. Se destacan por ser un gran pueblo de navegantes y comerciantes. Su ejército no tiene importancia en el desarrollo de su cultura. Esto es muy importante porque ellos van a comerciar con otras ciudades, pero es difícil comerciar cuando hay un ejército atrás. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos comerciantes. No hay ejército, no hay nada, venimos a comerciar. ¿Sí? Entonces eso le abre muchísimas puertas. Tenemos que entender que cuando ellos comercian, no solamente es un tema de comercio de bienes, sino que su cultura también es la que ellos imparten. Inventan las líneas comerciales por el mar Mediterráneo. Su cultura se fusiona y mezcla con los pueblos con los cuales comercian, lo que te decía recién, asentándose y expandiéndose en ellos. Este es el trabajo de Tiro. Su organización es en ciudades-estados independientes en la que gobernaba un rey. Tiro, ¿sí?, los fenicios fundan varias ciudades-estados donde había un rey. Se conoce en la Biblia un solo rey que es importante, ¿sí? Es un solo rey que es el que más se destaca, ¿sí?, del cual vamos a hablar, si nos da el tiempo hoy, seguro. Hoy me pasé de largo, ahí está. Cada una tenía sus propias leyes y economía, pero con una fuerte comunicación entre ellos, ¿sí? Su forma de gobierno era teocrática. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿De qué vivían? Del comercio, bisutería, telas, especias, artesanía, construcción de barcos y comercialización, ganadería y piratería. El arte, ¿sí?, la cerámica, vasijas, platos, el vidrio, objetos con metales, esculturas, sarcófagos, joyas, diferentes tipos de moneda. Su religión, eran politeístas, creían principalmente en los elementos de la naturaleza, el agua, ¿sí?, ellos andaban por el mar, ¿sí?, y en los astros, eran quienes los guiaban. Acá podemos ver una imagen, ¿sí?, de lo que era Fenicia y cómo se empiezan a expandir. Y acá hay algo muy interesante, que es que ellos, al ser un pueblo de navegantes y comerciantes, hay mucha evidencia histórica de que ellos llegan a América. Estamos hablando de que ellos llegan a América mucho antes de lo que nosotros conocemos como historia oficial, es decir, Colón llega en el 1492 después de Cristo, ¿sí?
Y estamos hablando que estos muchachos estaban aproximadamente cerca de entre el 800 antes de Cristo, ya habiendo llegado a costas americanas. Hay muchos registros tanto en Estados Unidos, en Massachusetts, como en Brasil. Es más, si nosotros, si después quieren buscarlo, acá nos vamos a encontrar con dos posturas. Una, la postura histórica oficial, y otra de mucha evidencia que hay de que han llegado aún hasta costas de Argentina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que verdaderamente tiene que haber un precedente para que después Tiro pueda entrar con fuerza. América es descubierta por Colón, ¿sí? Pero ¿por qué le ponen el nombre América? ¿Alguien se lo preguntó alguna vez? No. Bien, le ponen el nombre América en homenaje a Américo Vespucio. ¿Américo Vespucio quién era? Un comerciante. ¿Sí? Entonces, a partir de todo eso y de todo lo que pasó en el continente americano a partir de la conquista de los españoles, ¿sí? Es que tenía que haber un precedente. Hay una piedra en Brasil que es esta, ¿sí? No sé si se va a alcanzar a ver, tiene unos jeroglíficos y unas escrituras. Se llama la piedra de Angá, o da Angá. Tengo un portugués medio pobre, ¿sí? Pero es muy importante la traducción que tiene este texto fenicio. Y te lo voy a leer para que veas. Dice: somos cananeos sidonianos de la ciudad del rey mercante. Fuimos arrojados a esta isla lejana, una tierra de montañas. Hemos sacrificado a un joven a los dioses, ¿sí? Y a las diosas celestes. En el 19º año de nuestro poderoso rey Hiram, nos hemos embarcado en Esbón-Geber, en el Mar Rojo. Hemos viajado con 10 barcos y hemos rodeado África por mar durante 2 años. Luego fuimos separados por la mano de Baal y ya no estamos junto a nuestros compañeros. Así llegamos aquí, 12 hombres y 3 mujeres, a la isla de Hierro. ¿Soy yo el almirante, un hombre que huiría? No. Los dioses y las diosas bien podrán favorecernos. Ellos eran fenicios que habían llegado en tiempo del rey Hiram a América. Si pudieron llegar hasta Brasil, nada les impide que hayan llegado más lejos, ¿sí? Sabíamos que en la foto anterior a esta, para ubicarnos en perspectiva, ¿sí? Ellos cruzaban Gibraltar, acá en la punta entre España y África, ¿sí? Y de acá comerciaban. Ya ellos tenían conocimiento de África y la distancia que tenían en línea recta con Paraiba, que es uno de los lugares donde ellos tocaron tierra, es bastante cercana. ¿Sí? Es la parte más cercana que podemos tener en diferencia de kilómetros en el Océano Atlántico. Y esto, te decía recién, es importante para entender qué es lo que los fenicios, qué es lo que Tiro termina introduciendo en cada lugar. No solamente fue el comercio en el Mediterráneo, sino que fue a escala global que ellos se movieron. Por eso te digo que tiene mucha fuerza lo que ellos fueron haciendo. Es decir, tiene mucha fuerza lo que Tiro quiere terminar generando.
Después, si querés leer historia, ya te decía hace un ratito, hay mucho material, ¿sí? Con poner si los fenicios llegaron a América, y vas a descubrir un montón de cosas. Posturas a favor, posturas en contra, pero finalmente hay mucha evidencia que habla de esto. Y es importante, ¿sí? Porque esta cultura la cultura no solamente transfiere conocimiento, sino que transfiere ambientes espirituales. En el tema que vamos a seguir a continuación, ya no es tanto historia, ya no es tanto un tema de cómo los fenicios se expandieron, sino es más un tema de revelación, y vamos a ir a la palabra. Si no miramos con revelación este tema, ¿sí? No lo miramos con los ojos del Señor, no vamos a entender lo que verdaderamente está pasando. Por eso te pido que me acompañes ahora a Éxodo, capítulo 25, versos 8 y 9. Nos vamos a encontrar, ahora vamos a empezar a hablar de este príncipe de Tiro, que entra también en juego. Y empezamos a ver también cómo Tiro va a influenciar, ¿sí?, al pueblo del Señor. Éxodo 25, 8 a 9 dice: y hagan un santuario para mí. Esto se lo habla el Señor a Moisés. Hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Ese era el diseño que el Señor le había trazado a Moisés para construir un tabernáculo para él. Tiempo más adelante, el rey David, ¿sí?, quiere construir casa para el Señor. Dice: no puede ser que yo habite en un palacio y el Señor habite en una tienda. ¿Sí? Le dice: quiero construirte, le dice al Señor, un santuario. Primera de Crónicas 28, 11 y 12 dice: entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. ¿Sí? Primera de Crónicas 28, 19, 21 dice: todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y he aquí, tienes todas las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. David recibe un diseño, ¿sí? David recibe un diseño. El Señor se mueve por diseños. Hay un diseño, el Señor tiene un diseño. Vos no necesitas encontrar, yo no necesito encontrar un diseño. Él tiene un diseño. No necesito fabricar un diseño nuevo porque Él ya lo tiene establecido. Mi Dios es un Dios de diseños.
Dios no necesita hijos creativos, Dios necesita hijos obedientes. ¿Sí? Dios necesita hijos obedientes. Nosotros no necesitamos ir a decirle al Señor cómo se hacen las cosas. Nosotros necesitamos obedecer lo que Dios nos dice. Hace un ratito te decía, nos falta dependencia de parte del Señor. ¿Sí? Nos falta depender de Él. Es decir, tomamos decisiones a las apuradas, tomamos decisiones de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, pero no tomamos decisiones en la forma que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos da una pauta, nosotros queremos hacer lo que nos parece. Y el Señor nos dice, no, yo tengo el diseño, vos sos obediente al diseño. La gente, para hacer dinero, piensa que debe ser creativa. Y la realidad es que los hijos debemos ser obedientes. Muchas veces nosotros decimos, Señor, danos una buena idea. El Señor tiene un diseño. Nosotros tenemos que decir, Señor, dame el diseño. Y una vez que el Señor te da el diseño, seamos obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. Pero no le vayamos a pedir al Señor o estemos buscando buenas ideas para lograr las cosas. Es decir, entendamos esto. Vamos a llevarlo muy por ahí a lo ministerial. Es decir, no es que se nos tiene que ocurrir una buena idea para captar a la gente que venga a las congregaciones. Esa siempre ha sido la idea. Es decir, vamos a hacer, no sé, un torneo de fútbol. Vamos a hacer una campaña evangelística. Vamos a hacer un comedor para chicos. Vamos a hacer. Es decir, siempre son ideas nuestras y nunca vamos delante del Señor a preguntarle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el diseño que vos tenés para la casa? Porque si no entramos en esto, en lo que el Señor le dijo a otra congregación, yo lo quiero replicar. No tengo nada contra el G12 ni nada por el estilo, creo que es un buen sistema. Pero digo, muchas veces se han copiado sistemas de otras congregaciones, que Dios le habló a otras congregaciones en otro lugar, y nosotros lo queremos traer acá y adaptarlo al formato nuestro, ¿sí? Es decir, lo emparchamos un poco para ver si nos da resultado. Mi pregunta es, ¿fue lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer o no fue lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer? Dice que Él es el que agrega la gente a la casa. A ver, yo con esto no te estoy diciendo, no prediques más. No, seguí predicando. ¿Sí? Seguí haciendo un trabajo como el Señor te está diciendo que lo tenés que hacer, no al formato nuestro, porque también tenemos la otra, ¿sí? Que nos queremos manejar como a nosotros nos parece, hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que le preguntamos a Él? ¿Le vamos a consultar a Él? No le vamos a consultar a Él. ¿Sí? David recibe los diseños del templo, pero él estaba hablando con los sacerdotes y con los sacerdotes y con los profetas. Él no se maneja así nomás solo diciendo, bueno, este es el diseño que a mí me parece y ya está. David no necesita de arquitecto porque Dios es el arquitecto para hacer el templo. Pero David en un momento se equivoca. David está grande ya para esa época. La Biblia dice que él llama a todos los extranjeros, ¿sí?, para trabajar en las canteras y en la madera. El diseño original del tabernáculo que baja Moisés lo ejecutan los hijos, es decir, lo ejecuta el pueblo de Israel. Es el Espíritu el que capacita a la gente. David se equivoca y dice, bueno, traigamos gente de afuera que lo haga. Traigamos extranjeros, es decir, metamos gente que no es nuestra a hacer la obra. Y ahí Tiro vio la puerta abierta. Y aparece en juego
Tal vez el rey más importante que se conoce de Tiro, que es Hiram I. Y termina ofreciéndole a David sus servicios. David comete un error que muchas veces cometemos nosotros y se llama buen corazón. ¿Cuántas veces vos y yo nos hemos equivocado por buenos? ¿Cuántas veces nuestro corazón nos ha jugado una mala pasada y hemos hecho cosas que el Señor no nos mandó a hacer? En esa especie de esto es bueno, quebrantamos lo anterior, dejamos de ser obedientes. Entonces creemos nosotros que nosotros podemos hacer las cosas. Es decir, y bueno, el hermano necesitaba tal cosa. Y bueno, sí, a todo el mundo le decimos que sí. A mí me pasa. Muchas veces me ha pasado de decirle sí a todo el mundo. ¿Sí? Para todos tenía un sí. ¿Vamos a hacer esto? Sí. ¿Podés venir a hacer el otro? Sí. Y siempre lo miraba desde la perspectiva de decir, pero estoy ayudando a un hermano, estoy haciendo algo bueno. Y la pregunta es, ¿yo le pregunté al Señor qué lo tenía que hacer? ¿O solamente me mandé porque tenía una buena idea? ¿Sí? Parecía algo santo. ¿Cuántas veces nos terminamos equivocando por ese buen corazón? ¿Cuántas veces terminamos tomando decisiones incorrectas por ese buen corazón? ¿Cuántas veces terminamos entrando en contrataciones por ser buenos? Por no saber decir que no. David comete un error. No le consulta al Señor. Ve que estaba dentro de los planes, ¿sí? Ve que estaba dentro de las posibilidades. Y dice, bueno, ¿para qué voy a usar gente mía si puedo traer gente de afuera para hacerlo? ¿Para qué voy a buscar y esperar que el Señor nos mande la gente o nos capacite? Preferible traer de afuera, que es mejor, es más rápido. Pero esta gente que entra de afuera empieza a complicar el tema porque no conoce el diseño. La gente que no pertenece al reino no conoce el diseño. No le hables de diseños. Vienen con sus ideas. Te pongo un ejemplo. ¿Sabés qué estamos construyendo? La congregación está construyendo una parte nueva. El primer paso antes de construir eso fue tiempos de intercesión. El Señor necesitaba bajarnos el diseño. No hicimos las cosas y dijimos, bueno, porque muchos trabajamos en la construcción, entonces nos podemos dar maña en hacer las cosas como con el conocimiento que tenemos. ¿Sí? Entendamos que todo conocimiento que viene del mundo, ¿sí? Si estuvimos atentos a lo que decíamos recién, viene de otro sistema espiritual, que es Grecia. ¿Sí? Grecia no puede edificar dentro del reino de Dios. Dios aborrece las mezclas. Y entonces el Señor bajó un diseño. ¿Sí? Esto que está acá atrás es un diseño, la fuente. El Señor dio un diseño. Tenía que ser de tal y de cual forma. Ahora, no llamamos a alguien de afuera para hacerlo. La casa por ahí tiene esa bendición de que cuenta con su gente. ¿Sí?
No necesitamos traer un arquitecto. Tenemos la bendición, nuestro pastor es maestro mayor de obra y los demás nos dedicamos a hacer un poco de todo. ¿Sí? Pero la casa cuenta, tiene maestro mayor de obra, tiene albañiles, tiene herrero, tiene electricista, tiene gasista. ¿Sí? No necesitamos traer gente de afuera a que nos haga el diseño a nosotros. También el Señor nos marcó algo muy importante, y es decir, para la ciudad de La Borría, que es la ciudad del cemento, o conocida así como la ciudad del cemento, nos mandó a no trabajar con una marca de cemento muy conocida, o por lo menos la más conocida del país. Nos dijo, con ese cemento ustedes no trabajan. Y eso es obediencia. ¿Por qué? Porque uno no quiere mirar con ojos naturales, quiere mirar lo que el Señor está diciendo. Entonces, si el Señor dijo que no, porque es diseño de Él, yo cambio las cosas y hago como Él dice que hay que hacerlo. No como a nosotros nos parece. Más vale que es más cómodo hacerlo de otra forma. Pero Él está detrás del diseño. Parece ilógico si el Señor nos está mandando a confrontar algo que nosotros vayamos y le compremos a ellos mismos. Es decir, sería la contratación con tiro más clásica que podríamos hacer. ¿Sí? El Señor nos dice, no, con esto no trabaja, y nosotros vamos y se lo compramos igual. ¿Vos sabés que David, o creés que David no sabía esto? ¿Crees que el profeta Natán, que estuvo mucho tiempo al lado de él, no sabía esto? ¿No sabía que el Señor no iba a tener nada con Tiro? ¿Por qué David comercia con Tiro? ¿Por qué lo hace? David quiere construirle casa al Señor y Tiro le construye casa a David. Segunda de Samuel 5:11 dice, y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Y el rey compró. ¿Sí? Tiro, experto comerciante, le hizo pisar el palito. Error de David, el que te decía recién, no le consultó. No consultó al Señor, vio que la madera era buena, el cedro del Líbano era una madera muy preciada. Y Tiro se mete. Mi pregunta es, si Tiro pudo con David, ¿cómo estamos nosotros? Hablamos de la persona, del rey, con un corazón conforme al del Señor. Es engañado por Tiro. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que tener los ojos muy abiertos para no ser engañado y no entrar en contrataciones con este sistema. David puso extranjeros a construir. Y así nosotros ponemos en nuestras obras, en el Señor o particulares, a gente que no es del reino. ¿Quiénes les enseñan a tus hijos? ¿Gente de reino o gente de Grecia? A veces queremos creo que, y en eso el Señor ha sido muy radical con nosotros y muy misericordioso, porque por ahí tampoco la vimos demasiado. Pero
El Señor durante mucho tiempo, desde que empezamos a llegar acá, había una serie de músicos, ¿sí?, de carrera, que eran quienes tenían la adoración en este lugar. Hoy la adoración de este lugar no hay ningún músico de carrera, ¿sí? Ningún músico que haya estudiado. Y voy a decir esto con muchísimo cuidado, ¿sí?, porque me voy a parar de ambos lados. Que pase esto no quiere decir que no nos tengamos que capacitar. Pero verdaderamente prefiero 1000 veces a gente que canta las cosas que vive y no que entona muy lindo, canta muy lindo o toca muy lindo. Estoy seguro que la presencia de Dios ha descendido infinidad de veces por el corazón de los adoradores y no por la experiencia o la capacidad que tienen. Y eso ha transformado y le ha dado a la casa una identidad. Y tal vez sería un error que mañana llegue alguien que recién se convierte, que es un gran, tiene mucho talento musical, ¿sí?, pero que como su vida es una vida de músico, él a la noche toca en el boliche de la esquina o en el pub, ¿sí?, y volvemos otra vez a lo que en algún momento nos pasaba a nosotros. El Señor no va a querer que nosotros nos mezclemos. Es babilónico. La mezcla es babilónica. Por eso, en la construcción nuestra acá, el Señor nos va a tener que capacitar en las cosas que no sabemos hacer. ¿Sí? Pero no vamos a traer gente de afuera. Y si vamos a traer gente de afuera, será gente de reino. Por lo menos con temor del Señor. Porque construimos casa para Él, no construimos casa para nosotros. Esto no es un club. David cayó en una contratación. Tal vez podría decir yo no sabía, pero acá ya no se trata de saber, se trata de depender. Creo que nosotros tenemos que depender, ya no saber tanto. Dependamos de lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos dice levanta una pared, levantamos una pared. Si el Señor nos dice abrir una ventana, abrimos una ventana. Si el Señor nos dice hacer una fuente, hacemos fuente. ¿Hicieron alguna vez fuente? En la vida. Si te contara todo lo que hicimos para hacer andar esa fuente, no se puede ni creer. Pero aún hasta los materiales fueron trazados por Él. ¿Por qué? Porque son materiales sin trabajo, ¿sí? Esto es piedra pura, no es símil piedra. ¿Sí? Pero muchas veces empezamos a traer gente de afuera. Nos sucede muchas veces entre nosotros mismos. La Biblia habla de que prefiramos primeramente a los de la familia de Dios. Sin embargo, capaz que el de la esquina de mi casa que tiene un mercadito es un budista satanista y yo voy y le compro. ¿Sí? Pero no voy a comprar a mi hermano. Tiro muchas veces nos termina gobernando de ese lado. No, mi hermano me vende más caro, por eso no se lo compro. A veces nos termina manejando la finanza. El pueblo judío, donde va, intenta asociarse con judíos. Ellos se compran entre ellos. Ellos le venden a cualquiera,
Hay que venga. Pero para comprar entre nosotros. ¿Sí? Todo gira en torno a un sistema espiritual. Te decía hoy, una congregación que está más pendiente del dinero, déjame decirte que no vamos a encontrar muchos hermanos ahí adentro. Porque Dios ama a los que le aman. Si mi intención es buscar dinero, entonces estoy en otro lado, estoy en otro monte, estoy en otro sistema. Si mi intención es enriquecerme, estoy en un sistema equivocado. Soy el administrador de esta casa, ¿sí? El Señor me ha dado esa responsabilidad. Pero no soy el administrador para que la casa sea una casa de millonaria, sino para hacer aquello que el Señor nos está mandando a hacer. Y nada más. Y nada más. El dinero es algo espiritual. Y debemos saber dónde lo ponemos y en qué lo usamos. Nuestros ojos deben abrirse a la manera en que Dios ve las cosas, no a la nuestra. Aparece este muchacho Hiram, ¿sí? A ver dónde está, acá que lo tenía en la fotito. Hiram. Aparece en la historia de Israel. ¿Quién era Hiram primero? Te leo un poquito de historia, ¿sí? Fue rey de la ciudad fenicia de Tiro entre los años 969 y 939 a.C. Sucedió a su padre Abibaal, ¿sí? Como rey de Tiro. Y durante su reinado, su ciudad creció hasta dejar de ser una población satélite de la vecina ciudad de Sidón y convertirse en una de las principales ciudades fenicias. Bajo el gobierno de Hiram se sometió una revuelta en la primera colonia tiria, que después se iba a emplazar en la futura Cartago. También dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel, que el rey Hiram también ayudó al rey David enviando gente que sabía construir con madera y piedra. Mediante ellos envió madera para que hicieran a David un palacio en Jerusalén. ¿Sí? La Biblia dice en Primera de Reyes que Hiram envió mensajeros a Salomón, ¿sí? Una vez que murió David. Tiro tenía que seguir con su expansión. Mensajeros a Salomón para ofrecerle sus respetos después de que éste fuera coronado como sucesor de David. Y tras convertirse en el más poderoso gobernante de la región, Salomón, y al ocupar el vacío dejado por Egipto y Asiria, a través de su alianza con Salomón, Hiram pudo acceder a los mercados egipcios, árabes y mesopotámicos. Los dos reyes aunaron esfuerzos por crear una nueva ruta comercial que comunicara a los lejanos países de Seba y Ofir, Yemen y Somalia, probablemente hoy, a través del puerto de Esongeber, ¿sí? El mismo puerto de donde salieron los que llegaron a Brasil, donde hoy está la ciudad de Eliat. Para construir el templo de Jerusalén que Salomón proyectaba consagrarle al Señor, necesitaba maderas finas, por lo que comerció con Hiram, intercambiando 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite por la apreciada madera del cedro del Líbano. Los obreros de Salomón y de Hiram trabajaron conjuntamente extrayendo madera y cortando piedra en las canteras para terminar el templo. Tiro no solamente engaña a David, sino que también se asocia con Salomón. Acá podemos ver un caso muy puntual, porque uno dice, bueno, Salomón pidió sabiduría. ¿Cómo no la vio? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que el Señor le dice a Salomón, bueno, ¿qué es lo que querés que yo te dé? Y Salomón le dice, mira, yo quiero que me des sabiduría. ¿Sí?
El Señor le dice, por cuanto no me pediste, ni oro, ni plata, ni ninguna otra cosa, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar todo lo demás. Ahora, parece ser que la sabiduría no fue algo que le sirvió de mucho a Salomón. ¿Sí? Si vamos a Ezequiel 28, ¿sí? Al querubín protector, eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti iniquidad. La sabiduría no es la garantía de que vamos a hacer las cosas bien. Ese ser creado perfecto por el Señor también se corrompió. Un corazón bueno es un corazón obediente. Primera de Reyes, capítulo 9, versos 10 y 11, 10 al 12, perdón, dice, sucedió que al cabo de 20 años en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey, Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo. Que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Salomón, este rey sabio, le regala 20 ciudades de la tierra que el Señor le había dado al pueblo de Israel a Tiro. Y el rey de Tiro no le gustan las ciudades y se las devuelve. A Salomón no le interesó que Josué estuvo 20 años luchando para poder entrar en la tierra y poder conquistar esos territorios. No le importó nada, todo a cambio de lo que Tiro diga. Salomón le regala 20 ciudades a Tiro. Y Tiro no las quiere. Y entra acá, en la construcción del templo, otro personaje más. ¿Qué es este? Hiram Abí. La Biblia dice de él, en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y ahora envió a Hiram Abí, hombre hábil, dotado de entendimiento, hijo de una mujer de las hijas de Dan, cuyo padre es de Tiro, el cual sabe trabajar el oro en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera y en material de púrpura, violeta, lino y carmesí, y sabe hacer toda clase de grabados y cualquier diseño que se le asigne para trabajar con tus expertos y con los expertos de mi señor David tu padre. Hiram, rey de Tiro, manda a Hiram Abí, al gran constructor, al arquitecto, a que le construya el templo al Señor. Este Hiram Abí sabía manejar todo. La Biblia aclara que este Hiram Abí es hijo, su madre era de la tribu de Dan y su padre era de Tiro. Ya arrancamos con una mezcla. Y si Dios aborrece las mezclas, esta es una de ellas. La madre es de la tribu de Dan, pero el padre es de Tiro. ¿Y la identidad quién la da? El padre. Si leemos un poco, se habla que la gestación de la masonería proviene a partir de este muchacho que lo saqué. ¿Sí? Del arquitecto. Él va a terminar construyendo
el templo del Señor con el diseño que a él le parecía. ¿Sí? A tal punto de que él toma el diseño de un dios de Tiro, ¿sí?, de los fenicios, que era Melkart. Y no se ve bien acá, pero este es el diseño del templo de Melkart, ¿sí?, muy similar a lo que nosotros conocemos como el templo de Salomón, ¿sí? Es un templo que tiene gradas, un concepto que es babilónico, ¿sí? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Tiene columnas, ¿sí? Y la columna en realidad es un conector entre la tierra y algo que va arriba. Es decir, toda columna es la conexión entre la tierra y el segundo cielo, ¿sí? Eso es lo que intenta hacer. Y este arquitecto diseña ese templo, el templo de Melkart. Y acá tenemos, no se ve, el templo de David, ¿sí?, el templo de Salomón. Un diseño muy similar, 2 columnas, ¿sí?, conocidas como Boz y Joaquín. Pero su diseño es un diseño que está corrompido. Tiro logra entrar y logra meter toda su fuerza detrás de la construcción del templo. Te decía hoy que Tiro es la mano negra y oculta detrás del sistema de Grecia. Y es la mano económica de la masonería. No existen masones pobres, ¿sí? No existen masones pobres. Se habla de que este Irán Abí, entonces, fue quien pudo haberlo iniciado. Si bien, cuando vemos a un tal Anderson en los años 1700, que crea lo que se conoce hoy como la masonería, ¿sí? No nos vamos a meter en ese asunto, sino que más que nada para que podamos ver qué es lo que Tiro y cómo opera Tiro, de qué formas y de qué maneras no solamente intenta seducirte, sino que te engaña, ¿sí? Es decir, que nosotros cada vez que tomemos decisiones alejadas del Señor, corremos riesgo de estar engañados. Cada vez que nosotros decimos y pensamos que tenemos una buena idea, pero que no se la consultamos al Señor, corremos riesgo de meternos en territorio que Tiro maneja y que nos va a ser costoso después poder salir, ¿sí? Siempre termina teniendo consecuencias esas salidas. Salomón termina totalmente perdido. La persona que había recibido sabiduría del Señor no vio lo que Tiro estaba haciendo y le construye un templo en las narices igual que el templo pagano que ellos tenían. Pero claro, David tenía 900 esposas, con lo cual tendría que tener un problema bastante grave, sí, y difícil de manejar, como para estar mirando cómo estaban construyendo el templo del Señor. El diseño que termina siendo un diseño que es el templo de un dios pagano, en el intento de hacer un templo para nuestro Dios. Somos habitación del Señor. Somos el templo del Señor. ¿Cómo estamos edificados? ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay mezcla en nosotros todavía? Te decía hoy, toda semilla que mi Padre no plantó, la va a desarraigar.
Pablo dirá también después que para construir se construye con los materiales adecuados. Los materiales adecuados en el Señor es el oro, la plata y las piedras preciosas. El heno, la hojarasca es el otro material con el cual edificamos, pero que al ser probado no resiste y toda la obra termina viniéndose abajo. Muchas veces el heno, la hojarasca termina siendo la mezcla que nosotros tomamos de sistemas espirituales que nada tienen que ver con el reino del Señor, pero que parecen que quedan bien, que quedan lindo a la fachada. El templo era majestuoso, pero poco del Señor había en él. Podemos tener una apariencia de que somos grandes personas, pero el fuego termina probando en verdad de qué estamos hechos. Necesitamos en este tiempo revisar delante del Señor y poner a prueba nuestra edificación y ver si está construida como Él quiso, en el diseño que Él quiso y de la forma en que Él quiso. ¿Sí? Somos un conjunto, diseñamos una casa. ¿Sí? Somos una casa, un lugar que manifiesta al Señor. ¿Estamos edificando esta casa con los materiales correctos? No edifican solo los pastores, no edifican solo los profetas. Edificamos entre todos. Vos edificás conmigo, yo edifico con vos. Edificamos juntos. Edifiquemos de manera correcta. Te invito a cerrar tus ojos. En esta noche te damos gracias, Espíritu Santo. Y una vez más nos exponemos delante de ti para que vos nos examines una vez más. Muéstranos si hemos entrado en contrataciones con Tiro. Muestra en nosotros si hay mezcla. Si hemos edificado con materiales incorrectos. Si hemos querido hacer un edificio en nosotros que nada tiene que ver con lo que vos diseñaste. Como casa también nos exponemos delante de ti, Señor. Y ponemos delante de ti toda obra de nuestras manos. Ponemos delante de ti todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, para que te honren a vos, Señor. Porque no queremos tocar tu gloria. Porque queremos ser hijos obedientes, que escuchan tu voz y hacen lo que vos decís. Nos exponemos delante de ti una vez más para que tú nos mires, para que tú nos limpies, para que tú nos marques. Bendecimos tu nombre y te honramos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No lo hay, no lo hay.
lo que haces tú, no lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay, es imposible. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay, 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 no hay Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay Dios, no hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay, no hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay. No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú, no lo hay, y no hay, no hay, no hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, canta otra vez, no lo hay, y no lo hay, no lo hay, no lo